Bárbaro. Bienvenida, qué lindo. Bueno, Adelante. muchas gracias a Siembra, por haberme permitido participar. Hoy Jimena ponía algo como qué privilegio, ¿no? Y el privilegio es de uno, porque estos espacios más de reflexión son los que nos retroalimentan, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de la formación, sino también de la experiencia y como personas, ¿no? Bueno, les cuento que bueno, mi nombre es Mariela García, soy licenciada en psicología, especializada en psico-oncología y cuidados paliativos y especialista en duelo. Eh, Trabajo en equipos en varias instituciones y a su vez doy clase en la Universidad de Montevideo, he dado clase en el CLAE también, siempre vinculado a cuidados paliativos. Bueno, y ahí fue que conocí a Jimena en esas clases. Este, bueno, yo no sé si hay alguno, lo que espero de este espacio, que sea como un espacio de reflexión. Si les parece, al principio van a ver algunos aspectos teóricos, eh, más bien básicos, eh, porque el objetivo no es una clase para psicólogos, ¿no? Sino para que ustedes tengan herramientas en el acompañamiento. No sé si hay alguien que tenga formación en psicología, ¿no? Bien. Eh, si hay algo que no se entiende o que me interrumpen, tranquilos, y buscamos la forma de explicarlo, la idea es que les quede, que sea claro para ustedes, ¿no? Bien, vamos a comenzar con algo de Kubler-Ross, ¿no? Quisiera aseguraros que estar sentado junto a la cabecera de la cama de los moribundos es un regalo y que el morir no es necesariamente un asunto triste o terrible, ¿no? Puede pasar que, no sé si a ustedes les ha pasado o no, que muchas veces nos dicen, ay, trabajar en eso, ¿no? ¿Cómo podés? O trabajar cerca de la muerte, como si la muerte fuera ajena al proceso de vivir, ¿no? Pero culturalmente se le pone una carga como pesada, como negativa muchas veces. Y en realidad, yo siempre digo, somos unos privilegiados porque nos acercamos a un par nuestro, tal vez en la etapa más difícil de su vida, ¿no? Donde además nos vamos a encontrar con la persona tal cual es, sin máscaras, sin filtros. ¿M? Porque nos estamos confrontando con nuestra finitud. No sé si alguien habló o no. Bien. Me parece importante también para empezar, algo que siempre lo digo en las clases y eso, es que en esto, eh, en el acompañamiento en final de vida, es sumamente importante tener claro cuál es mi motivación para participar en esto y cuál es mi vínculo con la muerte, ¿no? Este, Porque muchas veces, la mayoría de las veces, nos va a movilizar algo de nuestra fibra interna. Kubler-Ross habla de 4 cuadrantes, ¿no? Eh, entonces dice, la persona está constituida por 4 cuadrantes
que deberían equilibrarse y dar un todo armonioso, que son el aspecto físico, emocional, intelectual y espiritual, ¿no? Esto ya lo desarrolla en el libro La muerte, un amanecer, eh, y en cierta medida se aproxima. ¿Todos saben quién es Kubler-Ross? ¿Sí? Bien. Se aproxima al concepto también de Cicely Sanders de lo que es dolor total. Nosotros, ese ser humano al que nos acercamos, eh, va a tener lo que nosotros llamamos un dolor total, ya sea a veces por aspectos sociales, a veces aspectos emocionales, espirituales, físicos, y cada uno de estos aspectos nosotros podríamos ir abriéndolo en más y más, ¿no? Pero es la persona en su totalidad la que está sufriendo en ese momento o la que se ve amenazada y la que nosotros vamos a acompañar. Eh, a veces no es que tienen que darse todos los aspectos, a veces van a haber aspectos más familiares o sociales que están impactando, o aspectos más emocionales o espirituales, pero siempre están presentes. Entonces, nosotros tenemos que saber que esa persona que está enfrente, que ese prójimo que tenemos enfrente, o al lado, no enfrente, está sufriendo en su totalidad. Según Kubler-Ross, se dan algunas fases en el proceso de morir. Lo primero es, bueno, ese shock inicial, ¿no? Nos dan un diagnóstico que no esperábamos, aunque ese no esperábamos es relativo, porque cuando uno conversa después con los pacientes y le dice, ¿te sorprendió el diagnóstico? Bueno, no tanto, te dicen. Yo sabía que algo no andaba bien. Ujú. Pero al principio siempre está como eso de, si bien sé que algo no está bien, no quiero que me digan que tengo una enfermedad que me puede llevar a mi final de vida. Entonces hay una primera etapa que es de negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, y tendemos a aislarnos. Entonces, también ese aislamiento, a mí muchas veces cuando me piden que vaya, me dicen, ay, el paciente está negando, como que hay que hacer algo ya. No, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque esa negación en principio puede ser adaptativa. Eh, Hay un libro de cuentos de Irving Yalom que se llama Mirar al Sol, eh, que hay una parte que él dice, si yo les pidiera que miraran al sol fijamente todo el día, hay momentos en que me van a decir, déjame bajar la mirada porque no puedo. ¿Mm? Entonces, a veces esa negación es que no puedo acercarme todavía. ¿Mm? Entonces, es muy importante, tengamos el rol que tengamos en el equipo, de poder ser muy respetuoso de los tiempos de cada uno. ¿Mm? Porque si no podemos cometer, como atropellar al paciente. Yo siempre les digo, entramos como en puntitas de pie, hasta donde el paciente nos deja entrar. Ustedes piensen que están ingresando en un domicilio. Capaz que nos quedamos en la puerta de entrada, o capaz que pudimos llegar a la cocina o al dormitorio, pero el paciente es el que nos va habilitando a acercarnos. ¿Mm? Entonces, eso es sumamente importante, ser muy respetuosos de los momentos de cada uno. Lo peor es desestructurar a un paciente.
Eh, Luego hay una etapa como de ira, como de enojo. Eh, Hoy me decía una paciente que justo le habían diagnosticado una recidiva, que estoy enojada con Dios, estoy enojada con la vida, estoy enojada con los médicos, conmigo. Bueno, no quedaba nadie y bueno, yo le decía, date ese permiso. Está bien poder decir, estoy furiosa, ¿m? No, enojada con todo. ¿Por qué? Porque me siento defraudado. En este caso, que era una recidiva, bueno, era como se sentía, me decía ella, estafada. Esa era la palabra que usó. Hice todo lo que me pidieron, traté de hacerlo bien y ahora me encuentro que tengo que volver a empezar un tratamiento, ¿no? Bueno, luego tenemos una fase de negociación y regateo que se le dice como de un pacto. Bueno, pero eh, si me tengo que morir, me voy a morir, pero quiero ver que mi nieta cumple 15 años o llegar a Navidad o empiezo esa pequeña negociación que hacemos, ¿no? Este, y que es muy común. Luego hay una etapa de depresión y luego de aceptación o de hay toda una discusión, es aceptación, es resignación. Yo creo que a veces se da un poco de resignación, principalmente en los padres que acompañan en final de vida a un hijo, o que se habla más de eso, del poder. eh, Me adapto a la situación, no es que lo acepte. ¿M? Este, y la depresión esta es una depresión más reactiva, no hablamos de una depresión patológica, sino de una depresión más reactiva, cuando veo que me voy quedando sin tratamiento o veo el deterioro físico que voy teniendo también, ¿no? Este, Esto no quiere decir que siempre se tengan que dar estas fases todas ni en este orden, sino que a veces uno empieza muy enojado y después va como negociando y, ¿no? Es como somos personas, todos reaccionamos distinto y bueno, las etapas no son de un orden, tienen que darse así. Esto es como el duelo, cuando decimos las etapas del duelo y más que lineal es como una madeja lo que se nos hace, ¿no? Entonces vamos, venimos. Eh, Ahora, lo único que persiste siempre y que debemos preservar de cualquier manera es la esperanza. Yo recuerdo una de mis primeras pacientes, fue una nurse, que cuando, bueno, fui, le hice la propuesta de en qué consistía la intervención psicológica y el acompañamiento, me dijo, está todo bien, lo único que te pido es que no me quites la esperanza. ¿Mm? Y la verdad que fue como un impacto porque lo sentí también como muchísima responsabilidad, ¿no? ¿Cómo le podemos quitar la esperanza a alguien? Y sí, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con las palabras también, porque muchas veces eh, podemos quitarle la esperanza a un paciente o a una familia y tiene que ser una esperanza realista, no decir, bueno, sí, te vas a curar, va a estar todo bien, ¿no? Porque la esperanza también va cambiando. Muchas veces el paciente comienza en esa etapa de mi esperanza es la curación, pero luego
que me doy cuenta que tal vez no me voy a curar, bueno, ¿cuál es mi esperanza? Es no sufrir, es no transitarlo en soledad, es poder estar con mis seres queridos, es poder poner mis cosas en orden. Entonces, la esperanza va cambiando, ¿no? Esto que decía Kubler-Ross, esperanza de que alguien se preocupe, la esperanza de que te quieren porque eres un ser humano. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas son importantes considerar, al momento de acompañar. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, bárbaro. ¿Sí? Bueno, si no me levantan la mano, ahí algo hacen que los podamos ver. Sí. Entonces, frente al diagnóstico están lo que se llaman estilos en los que yo voy a poder afrontar eso que me pasa, ¿no? Mi enfermedad, este, que a veces vemos que hay personas que tienen como un espíritu de lucha, que dicen, bueno, eh, yo con esto puedo y cuando empiezo el tratamiento, son como muy ejecutivos. ¿Mm? Hay personas que prefieren no saber, que prefieren no ver. Muchas veces esa negación la vemos en conmigo no hablen, a mí no me interesa, hablen con, yo no quiero saber nada, o el tiempo, que muchas veces tenés un diagnóstico y dilatás la consulta. Muchas veces, bueno, ¿fuiste al médico? No, porque en realidad me cambió la hora y porque me olvidé o porque se me hizo tarde. Entonces vemos que hay como un proceso que lo tenemos que dar. Nosotros no podemos juzgar. En esto acuérdense de que acompañamos. ¿Mm? Ni podemos pretender que el otro haga lo que yo haría, porque a veces es eso de, eh, me puedo poner en tus zapatos, pero no descalzarte. ¿Mm? Es tu proceso. Hay otros pacientes que van a ser, frente al diagnóstico, va a ser totalmente fatalista, ¿no? Esto va a ser horrible, yo no voy a responder, y acá entran mucho en estas cosas la memoria que tengamos de otras vivencias, de a veces de un familiar, de un vecino, de un amigo, de cosas que escuchamos, ¿no? Porque también frente a la enfermedad terminal hay muchos mitos que lo rodean. Este, la desesperanza, que es uno de las estar con un paciente desesperanzado, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado acompañar a alguien en esta situación, es realmente muy duro, muy doloroso. Eh, Muchas veces la desesperanza en una... Yo trabajo desde la logoterapia, entonces para nosotros la mirada, por ejemplo, es muy importante. Y y ver esa mirada vacía, sin realmente que vos sentís que estás sufriendo, pero no tiene de dónde, como de dónde agarrarse, es realmente sumamente doloroso. ¿Mm? Yo recuerdo un paciente, un médico, que los médicos son difíciles para acompañarlos porque si bien todos somos personas y somos iguales, nuestra formación, hay un momento en que somos pacientes, ¿no? Y yo hoy leyendo, mira, les voy a mostrar este libro de Henry Marsh, este, él decía, no sé cuándo, es un neurocirujano muy famoso, y él decía, no sé cuándo empecé a ser paciente, cuándo me transformé en paciente. Pero muchas veces los médicos es difícil que, porque los conocimientos los tienen, la formación la tienen, entonces decir, bueno, soy paciente, bueno, es un poco difícil. Y entonces entré
en la habitación y él tenía un rosario muy grande en la pared, entonces vieron que a nosotros también nos van formando para mirar todo el entorno cuando vamos a un domicilio o cuando vamos a un sanatorio. Bueno, tiene fotos de familiares, tiene estampitas que tiene, ¿no? Alrededor. Y entonces le digo, ¿sos creyente? Y la respuesta fue, ojalá. Y me dice, no creo en nada. Entonces, era realmente la situación suya era de desesperanza, ese ojalá creyera en algo. En un momento me dijo, ¿tú sos creyente? Bueno, sí, le digo, "Eh, ¿sabés rezar? Sí, ¿me enseñás?" Entonces yo le decía, bueno, para hablar en este caso con Dios o sea, respetamos todas las creencias, ¿no? que tengan. Basta que le digas lo que sentís, lo que vos quieras, pero bueno, rezábamos el Padre Nuestro, el Ave María, y él repetía conmigo, y después fue cambiándole algunas cosas que también eh, fue todo un desafío. Pe- Pero es eso de no puedo, eh, no puedo, no tengo a qué aferrarme. ¿M? Si bien después uno ahí hace un giro, ¿no? Y le dice, bueno, eso es la religión, pero todos tenemos una vida espiritual. Entonces, ¿a qué podemos recurrir? Y ahí, bueno, es como que entra una bocanada de aire. ¿M? Entonces, estos estilos que podemos ver van a influir en la reacción emocional del paciente. Eh, Entonces, a veces nosotros lo único que hacemos es acompañar, ¿m? Aún como psicólogos, porque el objetivo de la intervención no es ni cambios de conducta ni nada, es cómo va procesando su proceso de enfermedad, ¿no? Cómo lo va transitando. Pero muchas veces eso no requiere una intervención puntual porque simplemente se va dando. ¿M? Estas cosas ponen también a prueba la paciencia, por eso es muy importante conocernos nosotros y saber cómo somos, saber poner la distancia, dónde hay algo mío y dónde es lo de él, porque muchas veces son nuestras ansiedades las que entran, ¿no? Bueno, y por último hay un estilo de una preocupación ansiosa. Son esos pacientes que tal vez ustedes están acompañando y les dicen, pero no entiendo por qué me van a hacer la tomografía dentro de 6 meses. Si ya pasaron 3 meses, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿No? O me enteré que salió este otro tratamiento y que puede dar resultado. Entonces es como eso de estar, la necesidad de mantener el control, por un lado, ¿no? Y de estar como adelantándome a todo. Lo que provoca eso es muchísimo desgaste emocional, porque pierdo mucha energía. Primero porque tengo que aceptar que el control, si algo nos enseña que el control no lo tenemos nosotros, son este tipo de enfermedades, ¿no? Que ponen a prueba también otras cualidades como la paciencia que hay que tener. ¿M? Lo difícil que es convivir con la incertidumbre de que hoy estoy bien, de tarde no sé cómo voy a estar, y estamos como en una montaña rusa, ¿no? Entonces, ahí nosotros, de acuerdo a los estilos, vamos a ver que en final de vida a veces este, como que se potencian, se ponen más rígidas algunas características. ¿M? Cuanto, por ejemplo, respecto a los mecanismos de defensa, cuanta más plasticidad tiene el paciente, va a ser más sencillo, porque unas veces va
a poner en juego unos y otras veces otros. En cambio, si yo siempre hago lo mismo, reacciono de la misma manera, me va a facilitar esa plasticidad que me va a permitir hacer este movimiento en el aparato psíquico y yo voy a tender como a ponerme muy rígido y a contar con mecanismos menos sanos. Bueno, ¿cómo impacta en nuestra psiquis una enfermedad terminal? Eh, bueno, yo voy a tener, por un lado, una amenaza percibida. Si bien todos sabemos que vamos a morir, porque es lo más democrático, desde el momento que nacemos vamos todos acercándonos a nuestro final de vida, eh, como que el paciente con un diagnóstico tiene la certeza de que va a morir. Frente a esa amenaza que percibe, ¿no? Se puede dar el sufrimiento psicológico. ¿Y cuando surge ese sufrimiento? Principalmente cuando siento que no cuento con los recursos necesarios para poder enfrentar esa situación. ¿Mm? Eh, es el sentir que yo no voy a poder. Entonces, hay ahí ese sufrimiento que es evitable. ¿Mm? Si nosotros lo fortalecemos, podemos evitar que se dé ese sufrimiento existencial que es el que nos marca, que nos deja como vacíos. ¿Mm? Y ahí ya estamos hablando no de dolor, sino de sufrimiento. ¿Mm? ¿Qué factores de riesgo hay para que se desarrolle el sufrimiento psíquico en los pacientes terminales? Bueno, puede ser cuando hay un alto grado de malestar asociado a la enfermedad que tiene, fallas funcionales evidentes, ¿m? Bajo nivel de certeza de un diagnóstico. Bien, cuando empiezan, bueno, parece que es esto, pero no está claro y yo no sé. Bueno, eso es una fuente también de sufrimiento y de pronóstico. ¿M? Eh, si bien hay que ser muy cauteloso en eso. La mala relación con el equipo tratante, cuando no me llevo con el equipo, no me gusta cómo me habla el médico, no me mira, da todo como por sobreentendido, le habla a mis hijos, a mí no me habla, nunca me consulta qué es lo que yo quiero. Bueno, todas esas cosas hacen que no exista la confianza, que es fundamental en esto, porque uno con su equipo hace un acto de fe. Ahí, tanto enfermería como los voluntarios tienen un rol sumamente importante, porque generalmente es por donde empieza el paciente a compartir. ¿Mm? Muchas veces al médico no se lo voy a decir, porque ¿cómo le voy a decir eso? Entonces, muchas cosas que están pasando, los primeros en detectarlas son ustedes. ¿Mm? Experiencias previas de una manera conflictiva. Yo estoy siguiendo una familia, acompañándola, que es todo un desafío porque ella está en Los Ángeles, hay un hermano en Boston, hay otro en Buenos Aires, hay otro en Kenia. Entonces, es difícil porque estamos todos repartidos. El hecho es que es como el quinto equipo que cambia. ¿Mm? Y es sumamente difícil porque se pelea con todos los equipos y ninguno le funciona. Y entonces su adherencia al tratamiento
es muy lábil, no se da prácticamente, y, y todos están en una sintonía diferente. Ahí nadie sabe bien qué es lo que está pasando. Y estas cosas a veces suceden. Entonces, ahí tenemos que ver cuál es nuestra semillita, qué podemos aportar en eso. ¿M? De que tiene que, tendiendo puentes con los equipos. ¿M? Los rasgos de personalidad, que eso sí, bueno, nosotros no podemos a veces modificarlos, ¿no? Ni va a ser la función del voluntario, pero bueno, si vemos que tiene rasgos de personalidad disfuncionales, eso va a hacer que sea más probable que se dé un sufrimiento psíquico en el paciente. La falta de red de apoyo, la soledad del paciente. ¿M? Eso hace que muchas veces haya un sufrimiento por ese vacío existencial, ese no tener con quién compartir. Y no necesariamente de que no exista alguien, sino que muchas veces están, pero no están, o no están de la forma que el paciente necesita. ¿Mm? Entonces, esos son como factores que pueden aumentar la probabilidad de que se dé un sufrimiento psíquico, ¿no? Muchas veces un paciente cuando empieza, bueno, no sé qué me duele, y te empiezan a hablar así, y tú le decís, creo que te duele el alma, ¿no? Y ahí aflojan y te dicen, sí, es eso, me duele el alma, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un sufrimiento psíquico. ¿M? En estos casos, siempre es muy importante escuchar, más que nada. Escuchar, sostener y poder hacerle sentir al otro que no está solo. ¿Mm? Bueno, no estás solo en esto, te vamos a acompañar desde el lugar, desde nuestro lugar y desde la forma que vos nos vas a ir indicando, te vamos a acompañar. En esto muchas veces el que guía es el paciente. ¿Mm? A no ser ya en el declinar, pero si no, como que muchas veces es decirle al paciente, bueno, el capitán sos vos, nosotros te apoyamos, te seguimos. Y cuando muchas veces te dicen, y si yo no tengo fuerza, bueno, se invierten las cosas. Vos nos ayudas a nosotros y nosotros de alguna manera tiramos del carro. Bien, aquí hay como dos grandes bloques, ¿no? Por un lado es los trastornos de ansiedad que se dan en el paciente en final de vida y los aspectos depresivos. ¿Mm? Esto no tiene la intención de ser una clase de psicología, pero son algunas cositas nada más para que ustedes puedan tener más herramientas. Vieron que muchas veces el paciente les dice, estoy deprimido, ¿no? O "Ay, hoy estoy bajón, no puedo más". Entonces, ir como despejando esas cosas. Eh, Clínicamente es importante identificar hasta qué punto existe un sufrimiento que es esperable, que está vinculado a la enfermedad, que es reactivo, ¿no? O si trata de síntomas depresivos que ya de alguna manera nos hablan de un proceso patológico, ¿no? Este, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de levantarme, no quiero hablar con nadie, no me quiero bañar, ¿no? Esa tristeza profunda. Bueno, ahí lo hablaremos con el médico, porque ustedes también al estar en contacto con el paciente saben que hoy está particularmente triste eh, pero capaz que, y no pasó nada, pero tal vez uno llega y le dice, hoy está particularmente triste. Y cuando vos decís, ¿pasó algo? No, quedó en venir la hija, pero no vino. Entonces, bueno, puede ser reactivo a esa situación. ¿M? Hoy está particularmente triste porque estuvo con mucho dolor físico.
Y entonces, de alguna manera, la enfermedad se impuso más. ¿M? Pero no es una depresión patológica. Pero estar atentos. ¿M? Los síntomas de depresión en estas situaciones son de difícil diagnóstico. Eh, ¿Por qué? Porque puede estar todo muy impactado por lo que está sucediendo alrededor. ¿M? Si yo estoy con dolor, si una persona, si un paciente, llegamos, ¿cómo estás con dolor? Que no puede más de dolor. Yo no puedo ir a ver si está triste o no, porque lo único que tiene es como un luminoso enfrente que dice dolor, dolor, dolor. Entonces, si no se revierte esa situación, cuando controlamos el dolor, ustedes van a ver que los pacientes cambian mucho. ¿Por qué? Porque descansan, porque pueden disfrutar de una compañía que tengan, porque pueden levantarse y estar un rato sentados. Son pequeñas cosas o las grandes cosas, ¿no?, que valoramos cuando trabajamos en esto o esas cosas que nos enseñan los pacientes, ¿no? O cuando enfermamos. Este, pero bueno, ahí ya no podemos evaluar nada porque lo único que tiene el paciente es dolor. ¿No? Este, y estas cosas requieren la depresión, antes de afirmar que alguien está deprimido, requieren de un screening que se haga hay instrumentos que son específicos para esto y que los va a aplicar el profesional, pero competente, ¿no? Pero quien detecta muchas veces estas situaciones van a ser ustedes. Los trastornos ansiosos, bueno, eh, son como connaturales a la muerte, porque si yo sé que me voy a morir, muchas veces puedo estar en paz, pero hay como cierta inquietud que entra, ¿no? Entonces, va a haber una ansiedad que es la ansiedad que hay gente que siempre fue ansiosa, entonces esto se va a potenciar un poco al final de vida. Hay gente que puede tener una ansiedad que es patológica, que lleva a que es una respuesta tan exagerada que impacta en su calidad de vida y en lo cotidiano, ¿no? Esa ansiedad puede provocar a veces muchos conflictos a nivel vincular con el equipo, con la familia. este, una ansiedad anticipatoria, que es esa ansiedad que tiene que ver con un trastorno de ansiedad que ya lo tengo, pero necesito adelantarme a todo. ¿M? Y es un pensamiento mágico, porque no me voy a adelantar a todo, ni voy a tener el control de todo, pero las características llevan a eso, ¿no? Y sí, y sí, y sí, ¿no? Este, ¿Qué síntomas psicológicos se desarrollan, aparecen con la ansiedad? Bueno, esa hiperactividad, ese paciente que tiene un desasosiego, que no sabemos bien ni que te dice, no sé ni qué hacer, porque no puedo esperar el resultado, porque no he visto al médico, porque no me han llamado al sanatorio. ¿Y cuándo llamaste? Hoy de mañana. ¿Y a qué hora te dijeron que te van a llamar? De tarde. ¿Y qué hora es? La una. Bueno, vamos a esperar a la tarde, pero están como este, una sensación de miedo, eh, diarrea muchas veces, disnea, cuando están con un síntoma respiratorio, yo me pongo muy ansioso, bueno, eso va a hacer que me falte más el aire. Entonces empezamos a trabajar ejercicios respiratorios, ayudan mucho el ponerse la mano en el pecho, si uno está con el paciente uno, ponerle la mano en el pecho, eso es como que los alivia muchísimo, ¿no? Temblor, palpitaciones, eh, una preocupación que no pueden controlar, hipervigilancia.
todos estos síntomas también tenemos que enmarcarlos en un escenario, ¿no? Porque si yo tengo una preocupación incontrolable, porque no sé si van a definir si me internan o no, y estoy sola, y tengo dos niños chiquitos, y no sé con quién se van a quedar, y bueno, tiene fundamento esa preocupación. Entonces, no podemos sacar las cosas así, de a una y de contexto. Tenemos que mirar el todo. ¿Mm? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, bárbaro. está. De mi parte, a ver si alguien quiere hacer un comentario o algo. No me paran tranquilos. Bueno, dice Víctor Frank, que es como el fundador de la logoterapia, tal vez alguno haya leído este libro, El hombre en busca de sentido, que es sus vivencias en un campo de concentración, en una situación límite, ¿no? Y él decía que el hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido. ¿Mm? Eh, entonces, la muerte forma parte de la vida y es parte del relato de una vida. Es la última oportunidad de hallar un sentido coherente a lo que pasó antes. Y acá viene tal vez una de las cosas más importantes, y para ustedes como voluntarios y para todos, ¿no? eh, es importante que quien cuida al paciente sea testigo de un relato de vida, legitime su interpretación y afirme su valor. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una de las herramientas principales. Nosotros una de las cosas más importantes que podemos hacer es la escucha activa, poder escuchar al otro. Y muchas veces frente a ese sufrimiento, lo que la persona hace es una reconstrucción biográfica. ¿Por qué? Porque es lo que le da sentido a lo que vivió y es lo que de alguna forma es parte de su legado. ¿Mm? Nosotros con nuestra escucha, primero, valorar mucho que estamos eh, frente a un relato de vida. Alguien está compartiendo conmigo su vida. ¿Mm? Y si me dice que siente que no fue un buen padre, yo no le voy a decir, no, fuiste un buen padre. No, es lo que siente. Yo tengo que tener la capacidad de sostener a través de la escucha. ¿Mm? Eso que me está diciendo. Ni para un lado ni para otro. Acuérdense siempre, una de las llaves que me va a abrir todas las puertas es no juzgar. ¿Mm? Pero bueno, uno puede, como a través de esa biografía, eh, reconstruir, como sanar de alguna manera eso. No fue un buen padre hasta ese momento, pero tal vez busquemos la forma de que él pueda reparar de alguna manera eso. ¿Y qué hacemos? O bueno, o se consigue el contacto de un hijo, o no intentamos eso porque se haría invadir a los dos, y tal vez lo que hacemos es, ¿por qué no le dejas una carta? ¿Por qué no le grabas un mensaje? ¿Mm? Pequeños recursos que nos ayuden a como a resignificar eso que está viviendo. Pero lo que está viviendo es lo que está viviendo. ¿Mm? Eh, no decirle, porque es desvalorizarlo, sino, si yo te digo, tengo miedo de morirme, y yo te digo, no, no te vas a morir, no digas eso porque no te vas a morir. Yo te estoy desvalorizando, no estoy legitimando eso que vos sentís. ¿Mm? Eh, yo creo que, bueno, entonces, todo eso, escuchar.
No llenar de palabras, escuchar. La escucha en esos momentos es lo más valioso que tenemos. ¿Mm? A veces, cuando el paciente siente que no tuvo una vida, no, mi vida no fue interesante, ¿no? Te dicen, no, mi vida, no sé cómo fue, yo no aporté nada, no hice nada, no. A ver, contame de vos. ¿Mm? Y cuando el paciente empieza a contar, siempre tenemos algo valioso del que agarrarnos, ¿no? Del que siempre busquen como un ancla, algo que me lleve a la vida del paciente. En cosas, mire, sumamente sencillas. A veces entramos y te dicen, bueno, no, yo de mi vida no tengo nada para contarte porque no me casé, no tuve hijos. Hay mucha gente que está sola, ¿no? Y de repente les cuento cosas que me han pasado, ¿no? Vemos que hay una carpetita y tiene todo un punto cruz bordado, o tiene hecho todo un puntito de crochet. Qué linda. ¿Tú sabes hacer crochet? Ah, sí, mi madre me enseñó cuando yo era chica, o cuando... Y ahí empezamos a tener como una puntita del ovillo. ¿M? Y nos podemos ir acercando al otro, con cosas como pequeñas cosas. Entonces, esto requiere mucha actitud y estar muy despiertos y estar muy atentos. Pero siempre hay algo de lo que nos podemos eh, acercar al otro. Vaya. Kubler-Ross decía, los pacientes les van a enseñar muchísimo, no solamente sobre el morir, sino sobre la vida. ¿Mm? Y les traje un párrafo de un libro que se llama Ahora y a la hora de nuestra muerte, que son pequeños relatos, y acá les voy a traer algo de un paciente, ¿no? De un día para otro, la vida cambia por completo. Y entonces vemos que no valen la pena las guerras, no vale la pena enfadarse. Esta vida son 2 días. Esto me ha hecho cambiar la forma de pensar, la forma de ser vivo, la forma de ser. Vivo más para mis hijos, presto más atención a algunas cosas que me dicen. Es todo diferente. Intento vivir más, divertirme más. Antes era más alegre, pero tenía toda la vida por delante, ¿no? Y ahora no. Sé que tengo esta enfermedad, sé que puedo durar 2 o 3 años, o puedo durar unos meses. Así que intento vivir día a día lo mejor posible y darles lo mejor de mí a mis hijos, a mi marido. Quiero hacer a mis hijos lo más felices que pueda mientras pueda. ¿Mm? Por estas cosas, por estos testimonios, es que Kubler-Ross dice que no nos enseñan de la muerte, sino nos enseñan de la vida, de cómo vivir, muchas veces salimos de un domicilio y siempre tenemos como una enseñanza, como un comentario, algo que me abre los ojos. ¿M? Nosotros muchas veces damos por sentadas algunas cosas. Este, mira, les voy a leer otro muy breve. Mm. De niños o de jóvenes nos parece que tenemos toda una vida por delante y que nos va a durar siempre. Jugamos, estudiamos, nos divertimos, trabajamos, nos casamos, perseguimos una ilusión detrás de otra. Y en muchos casos, la vida queda truncada a mitad de esa carrera, a los 2 años, a los 20, a los 40. Los más afortunados viven más de 80, pero sienten que sus fuerzas desaparecen lentamente y que la muerte les va a llegar de un momento a otro. Todas las inquietudes, alegrías y tristezas de cada día nos mantienen tan entretenidos que apenas nos damos cuenta
de que el ser humano es como la hierba que crece, como la rosa que florece y pronto se mustia. ¿Mm? Entonces, esas son las cosas que nos enseñan nuestros pacientes, que son los mejores maestros que tenemos. Eh, en estas cosas yo trabajo mucho con la narrativa en cuidados paliativos y la narrativa ayuda muchísimo. ¿Mm? Acompaña, nos permite expresarnos. Hay gente que dice, yo nunca escribí, así que yo sería imposible que pudiera escribir algo. ¿Y lo intentaste? A veces le decimos esto, pero les voy a leer una cosa de una paciente cuando le dieron el diagnóstico, ¿no? Y puso, mírame bien, vení, no así, a los ojos. ¿Quién te dijo que ser cruda y real es fácil de llevar? No, es solitaria, rara, incómoda, no hay guías. ¿Crees que es decirlo con una sonrisa y una flor en la mano? No, es mostrarlo en carne viva, sola, mirando cómo se van y aún así preferir levantar la mano y decir adiós sabiendo que no hay regreso. Entonces, son pequeñas formas de expresarse, una a través de la poesía, otra a través de la prosa, muchas veces a través de la pintura. ¿Mm? Este, y nosotros también lo tenemos como una herramienta y eso lo podemos estimular, ¿no? ¿Cómo te parece que podrías expresar eso que sentís? ¿Mm? Y a veces les llevamos materiales e increíblemente ellos pueden hacer algo que expresa eso esas emociones que no tienen forma de sacarlas, ¿no? Este, yo utilizo mucho los cuentos infantiles también, ¿no? Para poder expresarse, porque la narrativa es un mediador entre eso que me duele mucho y que no sé cómo decirlo, y bueno, lo pongo en palabras de otro. El don de la muerte. No sé si alguno leyó, si no léanlo, un libro que se llama Las intermitencias de la muerte de Saramago, que es ¿qué pasa si la muerte dejara de existir, ¿no? Desde el qué pasa con las empresas fúnebres hasta qué pasa con el propio cansancio, ¿no? De vivir, que la gente hacía como excursiones para ir a ese lugar donde era permitida la muerte, ¿no? Entonces, eh, yo les traje algunas expresiones que generalmente se dan en torno a la muerte, ¿no? La negación contemporánea de la muerte está acompañada de una valoración de la extensión de la vida en detrimento de su intensidad. Entonces, ¿cuánto voy a vivir más que cómo voy a vivir? Y lo que quienes acompañamos en final de vida es otra enseñanza que tenemos, lo que es la calidad de vida para cada uno. ¿Mm? Y que a veces no es cuánto, sino cómo. Apartar la vista de la muerte es socavar el placer de la vida. ¿Mm? Parecería que el miedo de la muerte nos paraliza tanto que no nos permite disfrutar ese día a día que tenemos. ¿Mm? Y es el estar vivo. Cuando uno tiene, ¿qué te gustaría hacer? Le preguntas a un paciente y te dice, me gustaría que mi sobrina se levante y encuentre el desayuno en la mesa.
y ya no lo puedo hacer. Entonces pusimos un gancho en el andador, colgamos todas las cosas de ahí, de forma que ella pudiera preparar la mesa. No podía servir el desayuno, pero sí cuando su sobrina se levantó, encontró todo armadito. ¿Mm? Pusimos todo en bolloncitos, ayudamos a armar todo eso. Y son pequeñas cositas de la vida que dejamos de valorar muchas veces. Cuanto menos conciencia tenemos de la muerte, menos vivimos. ¿Mm? La brevedad de la vida no debe paralizarnos, sino evitarnos una vida diluida sin intensidad. Muchas veces te dicen, yo qué sé qué hice con la vida, no sé, fue como que la pasé por arriba. Bueno, entonces ayudarlos, no importa el tiempo que quede, lo que quede que se viva. ¿M? Ayudarlos a meterse en la ola. La tarea de la muerte es obligar al hombre a abordar las cosas esenciales. ¿M? La muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo. ¿M? Bien. Ya terminamos, ya estamos como, empezamos la otra parte, cómo atamos esto, ¿no? De todas esas necesidades esenciales que existen, que nosotros las identificamos como las necesidades espirituales que tenemos, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser? Las necesidades de que me miren a los ojos y me reconozcan como persona, de poner orden a mis cosas, la necesidad de recibir amor y de poder darlo, de encontrar sentido a la existencia, de releer mi vida, ¿m? De expresar mis sentimientos religiosos, de perdonarse y de sentirse perdonado, de mantener la esperanza. ¿M? Y así van a identificar muchas. Todos ustedes podrían poner más. Yo puse algunas. Entonces, ¿qué es la dimensión espiritual? Primero, la OMS la reconoce, la dimensión espiritual existe y refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden a los fenómenos sensoriales. Es importante separarlo de lo religioso. Lo religioso es una cosa, la dimensión espiritual puede incluir al aspecto religioso, pero es mucho más que eso. ¿Mm? La espiritualidad no puede ser enseñada, se descubre. ¿M? Y se llega desde la experiencia personal y no desde la racionalidad. Hay cosas que nosotros no podemos buscarle una lógica o racionalizarlas, sino que se sienten, y muchas veces esa apertura que tenemos que tener de cosas que pasan, tienen una explicación lógica y capaz que no, pero pasan. ¿M? Entonces, también en ustedes, principalmente en los voluntarios, se va a dar ese acompañamiento espiritual, ¿no? Que es un reto sumamente importante para los profesionales, para todos los integrantes del equipo, ¿no? Que no se asume, que no se diagnostica, que muchas veces no se entiende y como todo lo que no se entiende, no se trata, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esto, porque no es lógico, no es demostrable. Entonces, muchas veces eso lo dejamos o para el voluntario, o para el psicólogo, o para el sacerdote. ¿M? O de acuerdo a las creencias, quien lo acompaña. Entonces, esto es una tarea de todos. ¿Y qué actitud tiene que tener el que acompaña? De hospitalidad, de sostener en el dolor, de crear vínculos de confianza, de espera y búsqueda. ¿Mm? Ahí es donde nosotros nos vamos a parar. Y es tan importante la tarea que hacen ustedes como la que hace el médico, como la que hace la enfermería, como la que hace el psicólogo. ¿Mm? Tenemos que tener la capacidad de silencio, de asombro y admiración, de contemplar y de discernir
de profundidad de trascender, de conciencia de lo sagrado. Acompañar es un acto sagrado en esa etapa de la vida principalmente. De comportamientos virtuosos como el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión. Muchas veces los pacientes, a mí una cosa en especial que me han enseñado es que abro los ojos y agradezco, ¿no? Es decir, bueno, estoy viva, estoy bien. Ahora no tan bien, estoy medio enferma, pero eso de poder decir, bueno, un día más, ¿m? Y un día más que puedo servir. Preguntas abiertas a veces, porque me vas a decir, bueno, es un reto, pero ¿cómo acompaño desde lo espiritual? Porque a veces no son temas sencillos de hablar. Y bueno, muchas veces son como preguntas así abiertas, ¿no? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le ayuda? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué te parece que te puedo ayudar? Simplemente eso. Eso abre una puerta al acompañamiento espiritual, a esa hospitalidad de la que hablamos, ¿no? ¿Qué te hace sentir seguro? Muchas veces, bueno, me imagino que esta no es la única situación difícil que has pasado en tu vida. ¿Qué cosas te han ayudado? ¿Mm? Entonces, ahí nos vamos acercando. Bueno, estas son características esenciales para el cuidado óptimo, ¿no? Que es darle la seguridad al paciente, tiene que haber un interés genuino. ¿Qué quiere decir? Eso implica sufrir con el otro, no por el otro. ¿Mm? eh, Maximizar los recursos paliativos accesibles que tengan, la comunicación, priorizando esa escucha sobre decir algo, a veces sostener los silencios del paciente y estar al lado, eso es mágico para el paciente. No tenemos que ponernos ansiosos nosotros o nerviosos y tender a llenar esos silencios. También el humor, el humor nos ayuda, es un mecanismo de defensa también, ¿no? Y tener la capacidad de aceptar las quejas del paciente y poder acompañarlo en sus decisiones sin juzgar. ¿No? No existe el tendrías que o deberías saber o ponernos muchas veces a la defensiva. A nosotros también nos pasa que hay pacientes que nos dicen, me gustaría que me hubieras acompañado desde otro lugar, o te necesité y no estuviste, o sentí que no me escuchaste. ¿Mm? A veces cuando son críticas también hacia nosotros mismos. Aceptarlas, pero siendo compasivos con nosotros también, siendo autocompasivos, no diciendo, ay, qué horrible lo que hice, perdóname, que... No, soy humano, me pude haber equivocado y reconozco que en eso me equivoqué. ¿Mm? Conclusiones. Así ya. Bueno, las creencias espirituales y religiosas y los valores que tiene cada paciente tienen un papel muy relevante en el final de vida. La atención espiritual requiere de la participación de todos los miembros del equipo, no se reserva alguno, no, todos tenemos que actuar. La escucha activa y el diálogo de soporte pueden ayudar a los pacientes a trabajar temas existenciales y encontrar la paz. Cuando un paciente sentís que está en paz, lo ves que está en paz o te dice estoy en paz, bueno, es una caricia al alma realmente. El cuidado espiritual en los cuidados paliativos tiene una importancia vital en el alivio de la angustia física y el dolor psicológico y el sufrimiento, ¿no? Del que hablamos. Y eso que incluye la presencia y atención total, sabiendo escuchar y establecer contacto físico cuando sea necesario. A veces no es invadir, pero el paciente te va dejando. Sabemos cuándo le tenemos que agarrar la mano, mucho dice la mirada, entonces con esas cosas nosotros vamos a transmitir amor, ese amor de estoy acá para lo que necesites, ese amor incondicional y la compasión.
¿no? Atención plena, no solo tener conciencia de lo que le pasa al paciente, sino también a quien está cuidando y también a nosotros, porque nosotros tenemos que reconocer que somos sanadores heridos, que también tenemos nuestras propias heridas, ¿no? Y que a veces que se van a movilizar también. Un encuentro en profundidad con el que está muriendo puede llevarnos a un auténtico despertar, a una profunda transformación de nuestra forma de entender y vivir la vida. Y voy a terminar con algo que escribió una paciente argentina que acompañó a una docente mía, y que ya no está, pero que que nos enseña de eso que decía un poco Kubler-Ross, que no nos enseñan de la muerte, sino de la vida los pacientes. La vida es un ratito, esta letra es de ella. La vida es un ratito, a veces más largo, otras cortito. A veces la gastamos, a veces la sufrimos. A veces nos perdemos buscando sin sentido esas cosas que pensamos que le dan algún sentido. En lugar de frenar, mirar, tocar, saborear, sentir ese ratito, ese guión que une la fecha en que nacimos con aquella en que partimos. La vida es un guión cortito pero vivo. Bueno, muchas gracias. Espero que no se les haya hecho pesado y lo que quieran preguntar, tenemos tiempo, quieren parar, darle una visita al baño, tomar un vasito con agua. Hay un mensajecito de María en el chat. No sé, María, si querés compartirlo. Sí, hacía referencia al tema de los cuentos cuando vos decías que lo bueno que está de leerlos y eso, de leerles. Y me estoy haciendo una biblioteca de cuentos infantiles porque me parece que una de las cosas importantes es no quemarles tanto la cabeza. No sé, en mi caso falleció mi hijo y me acuerdo que no estaba tanto como para pensar cosas rebuscadas. Entonces me fui formando una biblioteca de cuentos infantiles, de hecho soy maestra jardinera y me encantan, Ujú. que habla un poco sobre eso, como El otoño de Freddy y la hoja. Hay otro libro que se llama El hueco, El uno creo hueco. con forma de liebre, que fue los últimos que compré. Hay una cantidad de bibliografía con imágenes hermosas y mensajes simples. Y me parece que eso es súper importante. Estuve Sí. un poco incursionando en la parte del arte terapia, que también me parece que está bueno porque a veces lo que no podemos expresar con palabras, expresarlo de alguna manera Sí, artística, por decirlo. Pero creo que eso que decías vos de la lectura es súper importante. es súper. Está muy bueno. Inclusive muchas veces preparamos legados con los pacientes que te dicen, bueno, pero yo tengo un hijo, no va. Y entonces hacemos cuentos personalizados, ¿no? Entonces, este cuento es para Diego, de su tío, ¿no? Y bueno, ¿y qué le gusta? Le preguntás, ¿y qué le gusta? Bueno, le gustan los dinosaurios. Entonces, se hacen cuentos este, donde el personaje puede ser un dinosaurio, tiene que ser algo que le sea afín, ¿no? Una vez hice una princesa también. Y es, bueno, donde se encuentran, donde hablan qué le pasa, que ven a uno triste. ¿Y qué le pasó? Bueno, falleció. Y entonces el niño, cuando escucha el cuento, muchas veces te dice, ay, le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Entonces empiezan a sentirse como conectados. Los cuentos son, yo tengo cualquier cosa, yo voy a poner ahí mi mail para que lo tengan, me escriben o me llaman, les voy a dejar, bueno, el celular lo tienen en él.
en el grupo, porque tengo realmente una biblioteca extensa de libros de acuerdo a las edades y doy cursos de cuentos, el duelo a través de los cuentos, ¿no? Para las distintas edades, porque a veces son situaciones diferentes. Yo no sé si se ve, pero voy a ver si les puedo mostrar en el teléfono, si lo ven. Bueno, esto fue una pintura que hizo una paciente al momento del diagnóstico, que como ven está bastante caótica, ¿no? Porque son como manchas. Cuando ella empieza, son todos de la misma paciente. Cuando empieza el tratamiento, hace como un mandala, algo mucho más estructurado, que nos da una sensación como de control, diría, ¿no? Y luego, previos a la muerte, estas cosas ella me las regaló antes de morir, fue como su legado, y las tengo en mi consultorio. Hace esto que no sé si se ve bien, pero es como mucho más tenue, es algo como colores pastel, con una forma de una flor, como este, que de alguna manera tal vez a ella le costaba poner en palabras esas cosas, pero lo logró hacer a través de la pintura, ¿no? A veces con toda la familia hay un libro de cuentos infantil que se llama El árbol de los recuerdos, que cuenta la muerte del zorro, entonces hacemos el árbol, ponen ellos los recuerdos que tiene cada uno, lo hacemos a veces con fotos familiares, lo hemos hecho en lugares donde en liceos o en empresas donde fallece alguien, un compañero o un alumno, y bueno, se trabaja entre todos. Todas esas cosas ayudan a transitar y acercarse. Además, el niño este, tiene menos filtros en una cantidad de cosas y puede expresarlo. Muchas veces decimos, tenemos miedo a que, y no, el niño es más, como más natural. Yo hace un mes falleció mi mamá y tengo un sobrino nieto tengo varios, pero el más chico tiene 4 años. Y bueno, y entró y estaba, bueno, el cajón, y se acercó, se sentó al lado mío, bueno, más allá de preguntarme enseguida cuándo te vas a morir vos, cosa que todos los niños hacen, ¿no? Antes que mamá, antes que, bueno, todas esas preguntas, me dice, ¿es la última casita de la Yaya? Solo, nadie le habló, nadie le dijo nada. Siguió jugando, en un momento estaba hablando medio fuerte, le digo, Mateo. La Yaya está durmiendo. Fíjense qué psicóloga yo, ¿no? Está durmiendo, le digo. Y entonces él me mira y me dice, no, tía, está muerta. Sí, le digo, tenés razón. Esas cosas, esos filtros que tenemos los adultos. Y después me dice, nosotros nos vamos a acordar de ella, pero ¿vos crees que ella se va a acordar de nosotros? ¿Mm? Entonces, bueno, yo creo que sí, siempre con el niño y con los cuentos se puede hablar de una manera que es mucho más natural. Y somos los adultos los que tenemos miedo de decir algunas palabras o hablar de algunas cosas. Pero yo ahí, a ver si en el chat puedo ponerles mi mail. Entonces, cualquier cosa, soy bastante torpe con la informática, no es lo mío. A ver. Bueno, salgo de la presentación porque ya está, creo. A ver si puedo. Ay, bien. Muchas gracias, Cintia. A ver, acá en el chat. Acá.
A mí me encanta compartir el material, así que cualquier cosa me escriben, y les voy a poner mi mail. Gracias, Mariela. Sí, te quería, bueno, creo que todos pensamos lo mismo, en un abrazo grande por el fallecimiento así de tu mamá tan reciente y que Mm. estés hablando de este tema con nosotros acá, la verdad que te abrazamos con el corazón y con el alma. Muchas gracias. Un abrazo especial. Sabemos que a veces uno cuando habla estos temas y tan cerquita lo tenés, una de nuestras compañeras también vivió el fallecimiento de su hermano, este, fue todos estos procesos los estamos experimentando y gente cerquita, así Sí, como que te abrazamos, Mariela, gracias. muchas gracias. Lo sentimos mucho, por favor. Y gracias por tu generosidad en mandar el material. Acá estaba con Leonardo, que está conmigo con WhatsApp, me estaba pidiendo si después los libros que tú recomendaste, si los puedes ahí escribir en el WhatsApp, o me los mandas a mí, capaz, y yo se los comparto. Sí, Y sí, también tu presentación, si la puedes compartir, yo se sí, la como no. comparto. Y tenemos ahí Mismo que un si a drive que... veces ¿Mm? hay otros libros para Ahí va. adultos, y algunas novelas a veces que también ayudan, eh, que lo Mm, que quieran, mirá, tengo esta situación, qué libro podría claro, ser, ¿no? Este, porque hay excelente. muchísimo material Ujú. y tenemos la suerte de disponer alguno acá, pero ahora que todo se puede traer, Sí, este, creo que buenísimo. tenemos más recursos. Sí, Gabriel, hablé de los rasgos. No, Daniela fue que preguntó. A ver, Ah, a ver, en el Fui yo, chat. Gabriela, lo pregunté yo. Ah, eh, sí, sobre los rasgos de personalidad. Viste que hay gente, hay personas que tienen rasgos más narcisistas, entonces les cuesta mucho más aceptar su muerte, ¿no? O rasgos histriónicos, entonces a veces en cuanto a cómo manifiestan el dolor de una manera tan exacerbada, no es como muy fácil darse cuenta, ¿no? Este, o las personas que son más border, más, bueno, son transgresoras como por naturaleza, entonces es esperable que no se adhieran al tratamiento, ¿m? Con facilidad, sino que va a haber que trabajar más con ellos. ¿M? En ese sentido son los rasgos. Gracias. Que no es un trastorno de personalidad, porque ya con un trastorno de personalidad es más difícil. No significa que no se pueda trabajar con ese paciente, pero tenemos que reconocer las limitaciones que podemos tener y apoyarnos siempre en el psiquiatra, ¿no? No tener miedo a recurrir al psiquiatra. no sé si en el chat hay alguna pregunta más, si pudieran ahí ver, Vale o Pierina o Leti, si ven alguna pregunta más. ¿Les resultó difícil o poco claro? Porque uno también se alimenta de esto. Yo particularmente me resirvió tu participación, tu clase y lo que nos diste, porque tengo un caso del primo de una amiga muy llegada mía que falleció hace una semana y fue como muy rápido, repentino, y nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba y resultó que después de que falleció, hay como muchas teorías sobre su muerte, pero resultó que tenía cáncer de esófago.
y nunca lo dijo, nunca lo expresó. Solamente cuando vos hablabas de las personalidades, yo que lo conocía porque era amigo de la infancia también, eh, como que ahí hice un clic, porque él era joven, tenía unos 40 años, y es como que él solamente se lo dijo a su grupo de amigos, nadie sabía. Gente que lo encontraba capaz en alguna situación rara, pero como que falleció muy rápido, fue como muy hermético él con el tema y no, como que no, quedaron muchas cosas inconclusas sobre su muerte, y cómo llevó la enfermedad y como que el proceso, lo que hablábamos con mi amiga es como que quizás no quiso involucrar a su familia porque tiene hijos también y uno de sus hijos es chico y tiene algún problema de aprendizaje y más cosas como familiares, pero es muy difícil también porque quedó como muy inconcluso todo. Nunca se supo el porqué de su actuar, ni se entendió, es como que la mamá tampoco lo entendió, es como que quedó todo muy inconcluso y cuando vos hablabas de las personalidades, es como que en algunas cosas me hizo acordar a él porque era muy hermético todo, no lo expresó. Mira, una cosa que uno aprende con los años y después de ver muchos pacientes, que lo leemos en los libros, pero a veces lo terminamos repitiendo porque lo leímos muchas veces, pero después es verlo, es que uno muere como vivió. Entonces, eso muchas veces se da y no es egoísmo o, bueno, era sumamente reservado y fue reservado también para su muerte. El tema acá son los dolientes, que quedan como sin respuestas de muchas cosas, sin saber este, cómo abordarlo, eh, porque también es muy difícil, que hoy tu papá está y mañana papá no está. Con eso, transitarlo en soledad también para la familia es muy duro. Y no encontrar respuestas porque quedaron como muchas puertas sin cerrar. Uno va a buscar la respuesta que más tranquilidad tal vez le dé, ¿no? Nos quiso proteger, pero siempre te queda esa duda de El por porqué. qué no se abrió conmigo, por qué no confió, como, ¿no? Y a mí me pareció súper interesante esto de los estilos de personalidad, porque cómo estar atentos a eso te puede ayudar en el proceso de acompañamiento, ¿no? En Sí. los ajustes, bueno, en las particularidades de cada persona, pero con esa mirada de que está asociado a eso. Y los ejemplos concretos, sencillos, pero muy disparadores que ponías de las preguntas para acompañar desde lo espiritual, ¿no? Como algunos ejemplos bien prácticos que pueden ser muy útiles. Sí, a veces son temas que nos parecen difíciles de abordar y que no, ¿cómo le voy a preguntar esto? Mejor no pregunto nada y si, o esperar que en algún momento salga. No, nosotros tenemos que ayudarlos, siempre respetando eso que decíamos, ¿no? Hasta dónde el paciente me deja ir, ¿m? Sin invadirlo. ¿M? Pero hay preguntas como tan sencillas como decirle, ¿cómo te parece que te puedo ayudar? ¿M? ¿Cómo te puedo acompañar? Y podés tener respuestas desde, me acuerdo una vez un paciente que me dijo, ¿me querés ayudar realmente? Sí, obvio. Y entonces me dijo, tráeme un martini. ¿Y realmente te ayudaría un martini? Sí. Entonces hablé y a la semana cuando lo fui a ver, me fui con una petaquita y con un coso. Y hablé con el médico y eso. Y bueno, eso te ayuda y él se rió porque en el fondo no era eso lo que quería, pero bueno, aflojamos en una relación como que era un hombre
que había sido, porque hay características, así como les digo lo de las características de personalidad, hay características eh, en cuanto a cómo, qué han hecho con su vida. Por ejemplo, los marinos, gente que haya trabajado en barcos pesqueros o que haya, este, son como muy duros en las cosas, muy intransigentes muchas veces, y más si, eh, ¿qué me va a venir a decir una mujer de estos, ¿no? Que son muy, como muy machistas. Entonces, a veces había que buscar la forma de romper ese hielo, y esa manera tal vez de decir mi Martini era una manera transgresora de, mirá cómo te desacomodo. Entonces, cuando me ve llegar con el Martini a la otra sesión, dijo, bueno, está peor que yo, ¿no? Muy bien. Pero son pequeñas cosas que uno va como teniendo también ese intercambio, esa confianza. Eh, una vez tuvimos una paciente que estaba ciega y quería hacerle algo a la hija para sus 15, entonces era hacerle un collar y buscamos las cuentas y tenían que ser de distintos colores y ella nos decía, bueno, ahora pone tal color, ahora tal color, ahora dos chiquitas, ahora está, venís bien, estás haciendo lo que te digo, obvio que estoy haciendo lo que me dices. Entonces, es ese acto de confianza que tiene el otro, ¿no? Y nos quedó precioso el collar. Y ella se lo pudo dar a su hija, y bueno, son esas cosas que a veces nos parecen como, miren, el otro día una paciente me dice, yo no tengo a quién dejarle, no, fue así, a mí me gusta mucho la pascualina, ¿no? Entonces llego y le digo, ay, fulana, tu pascualina, porque cada vez que iba a la casa ella tenía pascualina y me invitaba. Qué cosa más rica tu pascualina. Estábamos hablando de comida. Y me dice, pensar que yo no tengo hijos, no tengo sobrinos, y ella era, es descendientes de polacos, y me dice, esta es una receta de la familia. Eh, entonces, llego y me da un papelito, ¿no? Con la receta escrita. Y entonces me dice, bueno, ahora sos vos la que... Ese fue su legado, ¿no? La depositaria de la receta de la familia. Y realmente era wow, ¿no? Porque le digo, bueno, pero la tengo que practicar antes y a ver si realmente queda parecida, ¿no? Porque, pero son esos actos de amor que tienen también, ¿no? De te doy lo que tengo, esto que no se lo voy a poder dejar a nadie. ¿Mm? Y uno se Eh, asombra, no dejas de asombrarte de lo que... sí, quería primero agradecerte que la charla muy, 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 muy oportuna y buena. Y agregando un poquito lo que Vale comentó, también en enero falleció una amiga que la cuidé por 6 meses en cuidados paliativos, compañera de trabajo, y también fue muy así, como que quedó muy abierto, muchas interrogantes, más para su hijo, que hoy tiene 12 años, porque también ella no hablaba de ese tema, de la muerte era como que no estaba en sus planes. Fue muy reservada, yo cada tanto, con mucha cautela, bueno, si tenía algo para decirme, si quería que le arreglara algún asunto pendiente, si necesitaba algún tipo de ayuda, en todo sentido, porque ya al final eh, su papá falleció esa semana también, porque lo cuidaba ella, también pacientes de neurológicos con esclerosis múltiple, y la única hermana que ella
podía contar, no se hizo cargo, entonces bueno, fue un poquito problemático, bastante problemático socialmente también el cuidado de ella. Y creo que todas esas aristas, digamos, de lo que fue sus últimos meses, como que la silenció. Entonces quedó mucho como para, em, pienso yo, para su hijo como poder cerrar el duelo. De todas formas, el día que el niño aceptó, digamos, en parte despedirla, justo estaba yo cuidándola y digo, bueno, ¿qué hago? Digo yo, Mm. porque claro, en una situación como que él dentro de todo estaba siendo acompañado por psicólogo. Esa semana había fallecido el abuelo también, que el abuelo sí se despidió del niño, él estuvo charlando y justamente él me decía, qué bueno que pude hablar con mi abuelo, dice, el día que vine a verlo estuvo sonriente, dice, me hizo chistes como siempre y bueno. Pero cuando llegó a la habitación de la madre, estaba ya con medicación. Ujú. Entonces, bueno, me puse a hablar con él ahí, y me contó todo el tema que había vivido con el abuelo esos días. Y digo, bueno, lo único que se me vino en la mente, bueno, contame cómo fue estos días, hablarlo con naturalidad y bueno, que él pudiera contarle a la mamá, digo, porque tu madre te escucha, está ahora en una etapa con medicamentos, porque la situación, bueno, se fue agregando otros síntomas, entonces para calmarla, mantenerla tranquila, está con suerito, que hay medicación y bueno, todo eso. Y ahí establecimos como una charla de conversación de cómo había sido su semana, en qué andaba, que había ido a jugar al fútbol, que estaba, bueno, en esos días se le dieron la tenencia a su papá, porque él no, tampoco conocía mucho a su papá porque lo crió ella sola. Entonces, bueno, empezamos a relatar su historia y la historia de ella. Y bueno, como que la mamá estaba presente en esa charla. Y yo me di cuenta que él estaba cerrando cosas y haciendo preguntas, como que si ella estuviera escuchándola, va, como que si ella le estuviera respondiendo a él, y bueno, y yo tratando de mediar en esa charla. Y pude sentir que él sintió hasta paz en ese momento y pudo elaborar en parte esa despedida que era lo que yo creo que lo estaba necesitando, porque claro, de ese tema la mamá con él no lo habló. Entonces, como esa personalidad, digo, yo la conocía como compañera de trabajo, en otra situación, pero lo vivió como muy herméticamente también y muy sola, muy ella. Ujú. Entonces estaba reflexionando un poquito cómo se presentan las diferentes situaciones y cómo cada persona elabora también su Mm. enfermedad y su forma de dejar un legado. Entonces, Sí. a mí me pareció eso que le faltó, o al niño el día de mañana, de decir, bueno, pude tener una charla con mamá y yo traté de que él la tuviera La de tuvo alguna de otra forma forma. sencilla, para que pudiera decir, bueno, tuve un tiempo donde pude expresarme con ella y que yo eh, o sea, acompañándolo en esa charla y de que ella estaba dormida, pero que podía estar escuchando. Entonces creo que le dio un poco de paz a ese Sí. niño. Bueno, No sé si fue Leticia, una buena una, forma de hacerlo. primero, Mm, gracias por compartirlo con todas y con todos. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Lo importante, tener la conciencia de lo importante que a veces es ese pequeño, ser ese eslabón, ser ese mm, puente. Decí todo lo que quieras que mamá te está escuchando. eso. Y a veces ¿y qué te parece que te hubiera contestado mamá? ¿Mm? Ahí va. Pero poderlo hacer con ella y vos ser como intermediaria en eso, porque lo que hiciste fue como de bisagra. ¿Mm? Ujú. Uniste, fuiste el puente. Entonces, eso es, ¿cómo te sentiste vos después de eso? Ah. ¿Mm? Y en el momento contenida porque fue algo como que fue algo inesperado, pero a la vez como que algo fue como que trajo esa armonía, digamos, y serenidad.
pero después salí de ahí, obviamente, como que ya me largué a, me quebré, pero durante esa instancia fue como bastante apacible, como que lo sentí que era necesario, sí, Mm. por los dos, digo yo, por ellos dos y Por los tres, los tres, ¿m? sí, los tres, Los sí, tres. sí, porque Pero fue son muy, esas muy, cosas, esas caricias al alma, ¿no? sí, inclusive, bueno, todavía sigo en contacto con él y le decía que si en algún momento quisiera hablar del tema y bueno, alguna pregunta que tuviera, bueno, que yo estaba Exacto, para, si sí. hay algo que querés, si querés conversar, si querés preguntarme algo, siempre Mm, eso de que sepan que esa es la hospitalidad, esa es la actitud de apertura que hay que tener, ¿no? De estoy disponible para ti. ¿M? mm, Que sí, eso es fundamental, porque si no uno queda como, eh, a ver si tengo, porque a mí muchas veces me mandan los mensajes. eh, un minutito. Yo ahora, era el 18 de agosto, este, no, no lo tengo acá, va a ser un año que acompañé a un paciente de 16 años, que él me decía todavía, Mariela, no me puedo morir, soy un niño, pobrecito. Y no, en un mensaje que él me mandó, me decía, no estés triste, que se lo dejó a la madre y le pidió que me lo mandaran después que él falleciera. Este, y hablando de todas esas cosas que pudo hablar en su momento, ¿m? Que pudo decir, que le pudo decir a los padres, que pudo despedirse de sus amigos, de lo importante que es, ¿no? Y porque eso reconforta de alguna manera, es como esos cierres que son tan importantes, eso que traía Valeria de quedaron tantas cosas sin decir, cosas sin entender, cosas que por la madre, por parte de la esposa, por los hijos, ¿no? Todo eso que a veces eh, nos parece que protegemos, ¿no? Al otro y en realidad es parte de nuestro aislamiento, puede ser, ojalá que no, pero está de nuestro enojo y de no llegar, porque, ojo, por más que estemos trabajando en cuidados paliativos y hagamos todo un proceso, no siempre se llega a un final así, ¿no? Como se dice, de que es un final muy, que nos perdonamos, que está todo en orden, que estamos en paz. No, eso es el ideal. Que muchas veces se llega, sí, muchas veces se llega, pero a veces no podemos forzar eso tampoco, ¿no? Por eso, eh, si vemos que hay un reencuentro que no se pudo dar, eso que yo le decía, yo no fui un buen padre, o no fui un buen hermano, o bueno, podés dejarle una carta, podés dejar algo, y capaz que el otro ni siquiera la lee, o capaz que a los 20 años de que pasó la lee, no sabemos, pero bueno, facilitamos, damos caminos. ¿M? Y no frustrarnos porque a veces no conseguimos esas cosas. ¿M? Yo supervisando a un colega, estaba muy frustrado porque él le prometió, cosa que no debemos hacer, tal vez eso de te prometo que te voy a traer a tu hijo. Y la paciente se murió y el hijo no quiso venir nunca, ¿no? Bueno, voy a hacer lo imposible. ¿M? Voy a hacer lo que esté a mi alcance, pero eso no implica que te prometo que sí, que tu hijo va a estar acá. ¿M?
Mira qué lindo, María. Y también es duro para los padres a veces. Pues es que este chico, los viernes, los últimos viernes de cada mes, comían pizza en la casa de él. La madre siempre hacía pizzas para todos. Y la sigue haciendo. Y van. Pero al papá le resulta muy difícil y no participa de eso. Porque todavía siente enojo, todavía siente que por qué están todos los amigos ahí y su hijo no está, ¿no? Entonces, también para los padres eso es, el poder compartir eso es muy, es reconfortante y difícil a la vez, me imagino. Sí, María, habla tranquila. Se me escapó sin querer la mano. Ah, Pero sí, ah, en el caso de él, vos sabés que los amigos, él no, ya no se movía de la cama y le encantaba ir al fondo. Entonces, entre todos los amigos lo levantaron, lo ataron a una silla porque se caía para todos lados y lo llevaron abajo de un árbol donde se juntaban todos y ahí se sacaron la foto. Hasta que aguantó, después llegó un punto pobrecito que no aguantaba más y lo llevaron a la cama de nuevo. Pero esa foto quedó para la historia, ah, la tengo yo y la tienen todos sus amigos. ujú, Sí, fue hermoso, hermoso. qué divino. Mm. Este, ahora para el año de este chico, de Agus, la mamá está terminándolo, me mandó el otro día foto de los avances y eso, está haciendo con partes de la batita, la mantita que tuvo, remeras de cada año, cosas que le quedaron, está como encuadrándolas, haciendo un patchwork con todo lo, con parte de ropa de él, ¿no? Y esa ha sido como, bueno, una manera de recordarlo. Pero claro, todas esas cosas llevan tiempo, nos van como ayudando a, como a sobreponerse, a resignificar las cosas, ¿no? Más que nada. Y con idas y venidas que vamos teniendo, ¿no? Que no es fácil. Cualquier situación que se les presente, que tengan alguna duda, que quieran comentar, que estoy a las órdenes, no duden, escriban. En esto nos tenemos que apoyar entre Sí, todos. eso. Creo que la base de esto es ser generoso con los conocimientos que cada uno tiene, con la experiencia que tienen, experiencias de vida. Miren acá todas este, lo que pudieron compartir de situaciones que ustedes mismos transitaron, algunas que las vivieron, otras como dolientes, otras que acompañaron. ¿Mm? Sí, será importante estas Sí. instancias. Precioso, precioso, sí. Qué lindo, muchas gracias. Realmente uno queda como, no sé ustedes, pero me voy como con el corazoncito así, lindo y sumando mucho, aprendiendo y realmente es súper, súper enriquecedor. Gracias a los que se animaron y compartieron. Sé que muchos nos quedamos así también con ganas, a veces los tiempos, pero como decía Mariela, y como siempre les repetimos, estamos para ayudarnos, para cuidarnos. También es re Mm. importante el cuidarnos a nosotros mismos también para poder cuidar a otros, eso creo que es la base del voluntariado. Y muchas veces se nos ven como personas fuertes, como personas que tenemos que estar y y tenemos derecho también a tomar una pausa y bueno, a pensar y pedir ayuda también. Y bueno, se ha formado un equipo precioso en el Y curso de voluntariado. desen su lugar también, porque no es que son buenos. ¿M? Ellos son buenos y bien. No, No, sí son buenos, me imagino que son muy buenos, pero a su vez también esto
de que ustedes se están formando, fundamental que se Está cuiden. complicado relacionar. Este, Bueno, para eso. cuídense, Sí. cuídense mucho. Ustedes son su principal herramienta de trabajo. ¿Mm? Entonces, si no se cuidan ustedes no pueden estar disponibles para el otro. Lo van a hacer una vez, dos, tres, pero después empieza a pesar. ¿Mm? ¿Y a qué costo después Eso. estamos? ¿Mm? Nos va a hablar Eso. eh, el agotamiento, nos va a hablar el físico, el cansancio. Todo, sí. Muchas gracias Mariela. Bueno, una jornada preciosa de aprendizaje y de valor, agregado, sin duda, un valor agregado le ponemos hoy al curso, así que muchas gracias por todo. Como estamos a las órdenes, el chat del WhatsApp o en forma personal, pueden consultar, preguntar, aquí estamos, así que les mandamos un abrazo bien grandote, que tengan un buen descanso en sus casas, aquellos que están llegando o aún tengan que salir de casa, les mando un abrazo grande. Ahí Leonardo que se pudo conectar finalmente cerrando el curso, pero lo escuchó desde acá, desde mi celular lo tenía conectado Bueno, por lo menos, al ratito para conocerlo, Mariela, y así que abrazo grandote para todos y seguimos ahí en el chat.